Bueno, en la clase de hoy entonces comenzaremos a estudiar los sistemas eléctricos. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente la idea es analizar cuáles son los componentes que llegan a formar ese tipo de sistemas y también vamos a estudiar las relaciones que rigen cada uno de esos componentes y los principios que podemos aplicar para obtener un modelo de ese tipo de sistemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos tres elementos pasivos principales que son resistencia, capacitancia e inductancia. Pero también podemos trabajar con otro tipo de elementos que también son muy importantes en el modelado de sistemas eléctricos, tales como lo son el transformador y el amplificador operacional, ¿verdad? La mayoría de estos ya ustedes los conocen, entonces vamos a hacer un breve repaso para entrar rápidamente en la práctica. Entonces, el primero que vamos a estudiar como tal es el capacitor. Entonces, ese sería el primero. ¿Cuál es el parámetro asociado a este elemento eléctrico? Pues como tal es la capacitancia. Entonces recordemos cuándo es que nosotros podemos observar la propiedad de la capacitancia. Cuando tenemos, por ejemplo, dos materiales conductores separados por un medio o material dieléctrico, ¿verdad? Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir que cuando se da un flujo de cargas de un conductor al otro, ¿verdad? Se debe crear una diferencia de potencial entre ambas cargas. Entonces recordemos que en un capacitor, ¿qué es lo que pasa? Uno lo que hace es almacenar energía en función de la tensión diferencial que se crea entre ambos conductores como tal. Entonces por acá tendríamos la capacitancia. Y la capacitancia la vamos a medir en farads. ¿Cuál es la ecuación que rige el comportamiento del capacitor? Entonces tenemos que básicamente la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión en las terminales del capacitor. Entonces uno podría representarlo de la siguiente forma. Tenemos un capacitor, entonces tenemos dos terminales, la terminal 2 y la terminal 1. Por aquí fluye una corriente que llamamos I21 dt. Y entonces por acá se da una caída de tensión que tiene un valor V21 dt. Tiene ese valor por ahí. Entonces vean que en este caso, si recordamos el tema de la red generalizada, habíamos dicho que la transvariable, ¿verdad? Siempre era la variable que medíamos entre dos terminales o entre dos puntos. Por lo tanto, aquí la transvariable sería la caída de tensión en las terminales del capacitor. ¿Y qué sería la pervariable? La pervariable, recordemos que para ser medida solo se necesita un punto. Entonces yo puedo medir
la pervariable aquí o la puedo medir aquí. ¿Y cuál es esa pervariable? Entonces sería básicamente la corriente que fluye por el capacitor. ¿Qué es lo importante de recordar aquí? Aquí lo importante de recordar es que V21 de T se calcula como V2 de T menos V1 de T. Y recordemos que tanto V2 como V1 de T siempre se miden respecto al nodo de referencia. Y usualmente ese nodo de referencia siempre va a ser la Tierra, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer elemento como tal. El siguiente elemento sería el inductor. Entonces, el parámetro asociado es la inductancia, que se va a medir en Henrys. Entonces, ¿qué materiales presentan una inductancia asociada? Entonces, recordemos que básicamente es cuando tenemos un cierto material conductor, tal que al hacer una corriente por ese conductor, ¿verdad?, se genera un campo magnético en los alrededores del material. Entonces recordemos, por la regla de la mano derecha, si la corriente fluye en esta dirección, entonces tendríamos un campo magnético que iría alrededor de dicha corriente. Entonces, ¿cuál es la ecuación que modela el comportamiento del inductor? Entonces básicamente tendríamos que V21 de T es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces el símbolo típico, ¿verdad?, de todos lo conocemos. Y nuevamente, entonces aquí tenemos la terminal 2, la terminal 1. Si pasa una corriente I21 de T, entonces se va a generar una caída de tensión V21 de T, más y menos. Y nuevamente la tensión 2 y la tensión 1 siempre se miden respecto al nodo de referencia o respecto a la tierra del sistema. El tercer elemento que podemos tener en un sistema eléctrico como tal es el resistor. ¿Cuál es la propiedad asociada al resistor? La propiedad asociada al resistor se conoce como resistencia. Y como tal, la resistencia la vamos a medir en ohms. Ahora, ¿cuál es la relación que describe valga la redundancia, la relación entre tensión y corriente para una resistencia? Pues básicamente nosotros sabemos que V21 de T es igual a R por I21 de T, ¿verdad? Y entonces recordemos que la función de la resistencia básicamente es crear una oposición al flujo de corriente. Y en este caso lo que tenemos es un elemento que disipa energía, ¿verdad? Recordemos que los elementos resistivos están asociados a la disipación de calor, la transformación de energía eléctrica en energía lumínica, calórica, mecánica, etc., ¿verdad? ¿Cómo podemos representar ese elemento? Podemos representarlo de esta forma. Entonces por aquí tenemos dos terminales, una corriente I21 de T, y entonces como tal en el elemento se va a generar también una caída de tensión, y una C y aquí una F. Entonces ese es el tercer elemento. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que podemos trabajar con otro tipo de elementos. Uno que es muy útil también es el transformador. Voy a anotarlo por acá. Entonces, ¿cuál sería el parámetro asociado al transformador? Pues básicamente el parámetro más importante es la relación de transformación como tal. ¿Por qué? Porque con eso podemos modificar
el valor de la corriente que circula por el secundario, y no solo el valor de la corriente, sino el valor de la tensión, ¿verdad? Y recordemos que en un transformador ideal, es decir, un transformador donde no hay pérdidas en el núcleo, pérdidas por disipación de calor, por calentamiento de los devanados, ¿verdad? Básicamente la potencia que llega al primario, que sería la potencia de entrada, es igual a la potencia que sale del secundario. Entonces básicamente el transformador estaría funcionando como un puente de energía, ¿verdad? Un puente en el cual nunca hay pérdidas. Entonces el parámetro sería la relación de transformación A. Ahora, ¿cómo podemos expresar esa relación de transformación? Entonces básicamente, si ustedes recuerdan, lo que voy a hacer es primero dibujar el modelo ideal del transformador. Entonces básicamente uno tenía el siguiente transformador que tiene un devanado primario y un devanado secundario. Entonces si yo a esta terminal la llamo 2, a esta 1, básicamente al devanado primario se le aplica una determinada tensión. Una tensión que sería V21 de T, ¿verdad? Y por este devanado primario circula una corriente que sería I21 de T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí tenemos una relación de transformación, ¿verdad? Una relación de transformación que nos indica que la proporción de vueltas o espiras del devanado primario respecto al devanado secundario es de A a 1, ¿verdad? Esa sería la relación de transformación. Ahora, ¿qué pasa en el devanado secundario? En el devanado secundario, básicamente lo que va a pasar es que, como esta corriente circula por el devanado primario, aquí se genera un campo magnético que a su vez induce una corriente en el devanado secundario. Y entonces, esa corriente que se induce en el devanado secundario, aquí vamos a llamar a las terminales 4 y 3, entonces va esta corriente que se genera, ¿verdad? Y vean que aquí la corriente más bien iría de 3 a 4. Entonces, esta corriente que se genera va a provocar una caída de tensión en el devanado secundario que va a alimentar la carga. Entonces recordemos, si aquí A es mayor que 1, ¿qué implicaría eso? Lo que implicaría es que tenemos un transformador reductor, ¿verdad? Si A pues igual a 1, lo que tenemos es un transformador de aislamiento. Entonces, ¿por qué lo puse de esta forma? Porque así es más sencillo obtener la ecuación como tal. ¿Cómo la podríamos obtener? Entonces, lo que podríamos decir es que la tensión del primario es A, al parámetro A, como la tensión del secundario, V43 de T, es A1. Entonces uno podría modificar un poco esta relación y decir que V21 de T entre V43 de T sería igual a entre 1. Entonces vean que arriba tenemos la tensión del primario y arriba tenemos la relación de transformación del primario. Abajo tenemos la tensión en el secundario y la relación de transformación respecto al secundario.
Entonces, si ustedes recuerdan, esto funcionaba al revés con las corrientes. Entonces, aquí arriba lo que tendríamos es la corriente que va circulando por el devanado secundario. Y aquí abajo lo que tendríamos es la corriente, que circula por el devanado primario. Entonces, ahí tenemos ya 4 elementos muy importantes y que van a ser de mucha utilidad. ¿Cuál es el quinto elemento que vamos a estudiar? El quinto elemento que vamos a estudiar como tal es el amplificador operacional. Entonces, para estudiar ese elemento voy a borrar el capacitor. Entonces voy a borrar este por acá. Y entonces el quinto elemento sería el amplificador operacional. Entonces, ¿cuál es el parámetro más importante asociado al amplificador operacional? El parámetro más importante sería la ganancia acá. Entonces, recordemos que un amplificador lo que trata es de amplificar la amplificar la tensión en sus terminales, la tensión diferencial, por una ganancia K. Entonces, básicamente lo que tendríamos es que la tensión a la salida del amplificador operacional sería igual a la ganancia por la diferencia de tensiones en las terminales del amplificador. Entonces, ¿cuál es el símbolo asociado al amplificador operacional? Entonces, básicamente aquí tengo la terminal 2, la terminal 1 y la terminal 3. Pero recordemos que tanto la tensión 2 como la tensión 1 como la tensión 3 siempre se miden respecto a tierra. Entonces uno podría definir aquí otro nodo que sería el nodo de referencia. Entonces yo aquí tendría la tensión de salida y de aquí a aquí tendría la tensión V2 y de aquí a aquí, entre estos dos puntos, tendría la tensión V1. Entonces, aquí hay que recordar ciertas características importantes del amplificador operacional. Recordemos que idealmente esta ganancia tiene un valor infinito, ¿verdad? Es una de las propiedades con las que cumple el amplificador operacional. Pero de momento nosotros la vamos a trabajar como un parámetro más, ¿verdad? A menos de que se nos diga, considere que la ganancia es infinito, a menos de que se nos diga eso, la vamos a tomar siempre como un parámetro. Luego, la otra propiedad que es muy importante es recordar que esta corriente que vendría por aquí, voy a llamarla I2T, y esta otra corriente que viene por I1T, tienen un valor muy pequeño, ¿verdad? Este valor prácticamente es 0, y esa era otra de las propiedades que cumplían un amplificador operacional, que tenían una impedancia de entrada muy grande y por otro lado tenían una impedancia de salida que era muy pequeña. Entonces esa era una gran ventaja porque lo que permitía era el acople de cargas, ¿verdad? Sin modificar las etapas que puede tener un circuito muy complejo, ¿verdad? Entonces se utiliza esa propiedad, era muy importante para el acople de cargas. Entonces básicamente esos serían los 5 elementos con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita son algunos ejemplos para que ustedes vean cómo obtener un modelo analítico, ya sea
una ecuación diferencial, un modelo en variables de estado, a partir de el uso de estos elementos como tal. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, por acá voy a ir copiando el ejemplo 1 en el cual vamos a trabajar. Este primer ejemplo va a hacer uso del amplificador operacional. Recordemos que a lo largo del curso, en la materia que hemos visto, hemos trabajado ya bastante con capacitores, inductores y resistores. Entonces vamos a tratar de hacer los siguientes ejemplos usando el amplificador operacional y el transformador para que vean cómo se pueden aplicar. Entonces, para este primer sistema, lo que nos están pidiendo es hallar la función de transferencia. Entonces, recordemos que la función de transferencia lo que me relaciona es la salida
con la entrada, pero en el dominio de la frecuencia compleja S. Entonces vamos a trabajar por ahí. ¿Qué es lo primero que es muy importante recordar? ¿Cuál era la ecuación que me definía la salida o la señal de salida en el amplificador? Entonces recordemos que en este caso nosotros podríamos decir que Vout de S, vamos a trabajar en la frecuencia compleja porque deseamos obtener la función de transferencia. Entonces yo podría decir que Vout de S es igual a la ganancia K. ¿Por qué? Yo podría decir que es igual a la ganancia K por la diferencia de tensiones en las entradas del amplificador. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí unos nombres. Voy a llamar a este nodo más, voy a llamarlo V2, y al nodo menos lo voy a llamar V1. Entonces yo podría decir que Vout de S es igual a K. ¿Por qué? Por la diferencia de tensión entre esos nodos, que sería V2 de S menos V1 de S. Entonces noten que aquí ya tengo la salida. Esta variable me sirve para hallar la función de transferencia. Tengo estas dos tensiones, pero yo lo que debo hacer es buscar la forma de cómo poner estas dos tensiones en términos de la tensión de entrada, ¿verdad? Eso es lo que yo debería hacer. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Usualmente la forma de trabajar estos circuitos, que lo van a ver con mayor detalle en Electrónica 2, ¿vale?, es aplicar, por ejemplo, una ley de nodos. Yo puedo aplicar una ley de nodos en este nodo V2. Entonces, si yo aplico la LSK, en el nodo V2, entonces, ¿qué tendría yo por acá? Vean que por aquí yo podría definir una corriente, ¿verdad? Voy a llamarla I2. Entonces recuerden que esta corriente que viene por aquí, o la que viene por aquí, por este capacitor, habría una porción que debería irse por esta terminal. Pero recordemos que como la impedancia del amplificador es muy grande, por aquí no va a fluir una corriente. Entonces yo podría decir que la corriente que viene aquí, a este nodo, es igual a esta de acá. Sería algo válido. Entonces, ¿qué podría decir yo? Yo podría decir que la tensión en esta terminal del capacitor, recordemos que aquí habría un más, menos, aquí habría un más y un menos. La corriente en esta terminal, la tensión en esta terminal, que sería V1, menos la tensión en esta terminal, que sería V2, entre la impedancia capacitiva, recordemos que la impedancia capacitiva sería 1 entre SC, tiene que ser igual a ¿qué? Esta corriente está entrando al nodo, entonces tiene que ser igual a la corriente que sale de ese nodo, que sería la tensión en esta terminal, la terminal positiva, que sería V2, menos la tensión en este nodo, que sería 0, es decir, estaría restándole 0, ninguna cosa, entre el valor de la resistencia. Entonces, esa sería la primera ecuación aplicada al nodo V2. Pero yo también podría aplicar otra LSK en el nodo V1. Entonces, a esta ecuación de aquí la voy a llamar 1 y a esta ecuación la voy a llamar 2. Entonces, si yo aplico la LSK en el nodo V1, ¿qué
¿qué podríamos decir? Nuevamente, entonces yo podría definir por aquí una corriente, ¿verdad? Yo podría por ahí definir una corriente y por acá otra. Entonces, si yo analizo este nodo, ¿qué es lo que pasa? La corriente que viene por R1 está entrando. ¿Cómo puedo calcular yo esa corriente? Como la tensión en esta terminal. ¿Cuál es la tensión en esta terminal? Sería VI. Entonces yo podría decir que VI menos la tensión en esta otra terminal, que sería V1, entre la impedancia, que en este caso es una resistencia, R, es igual a ¿qué? Esa era la corriente que entraba. Recordemos que por esta terminal, como es un amplificador, la corriente que va a pasar es nula o es igual a 0, y por lo tanto sería igual a esta corriente que sale. ¿Y cómo puedo calcular esta corriente que sale? Como la tensión en esta terminal, que sería V1, menos la tensión en esta otra terminal de acá, que sería la tensión en este punto, que sería Vout, menos Vout entre el valor de R1. Y entonces esta sería la ecuación 3. Vean que por simplicidad aquí no puse la dependencia de V1, de V2 y de V1 de la frecuencia compleja. Eso por simplicidad, ¿verdad? Para no arrastrando ahí la S. Pero yo sé que al final en la respuesta sí tengo que agregar la dependencia de la frecuencia compleja. Entonces noten que tanto de 2 como de 3 yo podría despejar cuánto vale V1 y V2 en términos de VI. Y una vez que encontré V1 y V2, podría sustituirlos aquí. Entonces, ¿qué ganaría? Que ya tendría VI y Vout en esta ecuación. Y ya podría despejar cuál es la función de transferencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar de la ecuación 2 cuánto vale V2. Y a este resultado lo vamos a llamar 4. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Despejar de esta ecuación cuánto vale V1 en términos de VI y de Vout. Vean que aquí este valor era R1 también.
Y aquí nosotros podríamos sumar estos dos términos. Puedo decir que eso es igual a 2 entre R1. Entonces, cuando yo pase esto a dividir, me va a quedar R1 entre 2. Entonces vean que aquí tenemos la ventaja de que este término se cancela con este. Entonces me queda que V1 sería igual a Vin más Vout entre 2. Y esta sería la ecuación 5. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería sustituir 4 y 5 en 1, ¿verdad? Ese sería el paso que vamos a hacer. Tenemos que Vout es igual a K por V2 y V2 será esto de aquí. Menos la tensión en V1, que era esto de acá. Y entonces ya yo puedo reacomodar un poco los términos para encontrar cuánto vale Vout en términos de Vin. Entonces lo que voy a hacer en el siguiente paso es simplificar un poco más estas expresiones de ahí.
Y finalmente lo que voy a hacer es pasar win a dividir a este lado de acá. Aquí se nos va uno de los dos términos, porque tenemos R2, SC, SC, R2. Entonces quedaría SC, R2 menos 1 entre 2 por 1 más SC, R2. Aquí queda una acá multiplicando, acá. Y nos quedaría este 2 por acá. Y 2 más acá. Entonces, así quedaría la función de transferencia, que describe cómo se comporta dinámicamente este sistema como tal, ¿verdad? Así quedaría la función de transferencia. Ahora, recordemos que, nuevamente, idealmente la ganancia acá tiende a infinito, o es un valor muy grande. Entonces nosotros podríamos hacer uso de esa condición para simplificar un poco más esta expresión de acá, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces voy a borrar por acá. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y entonces voy a poner esa condición. Si K tiende a infinito, entonces ¿cuánto vale h de s? Entonces, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Noten que aquí este 2 se cancela con este 2. Entonces, si yo saco la ganancia acá, factor común, me quedaría que h de s es igual a k por s r2c menos 1 entre, y me quedaría k por 1 más 2 entre k, por 1 más 2 entre k, por 1 más SC R2. Entonces noten que si la ganancia acá vale infinito o tiende a infinito, entonces, bueno, aquí se nos cancelan este par de términos y como k tiende a infinito, este valor tendería a 0, porque estoy dividiendo por infinito. Entonces, ¿cómo quedaría la función de transferencia? Quedaría igual a S R2C menos 1 entre 1 más SC entre 1 más SC por R2. Entonces noten que este tipo de ejercicios es bastante sencillo, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado al aplicar ley de nodos o al hacer el despeje de alguna variable. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo número 2. Pero en este caso vamos a considerar el uso de un transformador. Entonces voy a borrar por acá para copiar el siguiente ejemplo.
Entonces, para el siguiente ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es definir cuál es la entrada al sistema, que sería la señal aquí, VIN, y definir cuál sería la salida del sistema, que sería VOUT. Entonces, noten en este caso que la salida del sistema corresponde a la tensión en el capacitor. Para este caso, lo que nos están pidiendo es hallar el modelo en variables de estado. Entonces, cuando hallamos el modelo en variables de estado, lo primero que deberíamos hacer es definir cuáles son los estados de nuestro sistema, es decir, definir el vector de estados y también definir la salida del mismo. Y recordemos que la salida siempre va a ser la variable de interés, ¿verdad? Aquella variable a la cual deseamos observar cómo se comporta dinámicamente. Entonces, por acá yo podría definir una corriente. Voy a llamarla I1 por ser la corriente en el primario. Aquí en el primario va a darse una caída de tensión. Voy a llamarla V1. Esta tensión va a inducir otra tensión en el secundario V2. Y por aquí, por el secundario va a pasar otra corriente que voy a definir como I2. Entonces, como les mencioné, lo primero que deberíamos hacer es definir el vector de estados. Entonces, ¿qué variables pueden representar estados del sistema? Entonces, recordemos que son variables asociadas a la memoria del mismo, que no pueden presentar como tal discontinuidades. Entonces, como estados podríamos definir la corriente que pasa por el inductor y también la tensión en el capacitor. Entonces, ese sería el vector de estados de nuestro sistema. Voy a hacer x de t igual a IL de t y VC de t. Ese sería nuestro vector de estados. Y lo otro que deberíamos definir es cuál es la salida del sistema. Que en este caso la salida del sistema, I de t, va a ser igual a la tensión en el capacitor. Entonces, y ahora sí podemos comenzar a trabajar con el circuito. Entonces, ¿cuál es la primera ecuación que podríamos plantear? Podríamos plantear una ecuación en la malla 1 y podríamos decir que VIN menos R1 por I1 menos V1 es igual a 0. Esa es la primera ecuación que podríamos plantear. Y si trabajamos en la malla 2, también podríamos aplicar una LTK. Entonces en la malla 2 podríamos decir que V2 más menos, más menos, más menos. Podríamos decir que V2 menos R2 por I2 menos VL, la caída de tensión en el inductor, menos VC es igual a 0. Y esa sería la otra ecuación que podríamos plantear. Entonces recordemos que I2 es igual a IL, ¿verdad? E y L es un estado del sistema. Entonces, hay que tener eso presente para ver la forma en que debemos reescribir estas dos ecuaciones. Entonces, voy a trabajar con la
ecuación 2. ¿Por qué con 2? Porque vean que aquí tenemos la tensión del capacitor y la tensión del inductor. Entonces ahí nosotros podemos establecer otras relaciones entre tensión y corriente. Yo podría decir que V2 menos R2 por I2, pero I2 es igual a IL, menos R2 por IL menos VL, que sería igual a L por IL punto menos VC es igual a 0. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar esta ecuación de aquí, noten que aquí tenemos la derivada de uno de los estados del sistema, que es algo que necesito para formar la ecuación de estados del modelo en variables de estado. Este estado derivado está en función de ¿quién? De un estado, de otro estado y de otra variable V2. Pero yo necesito quitar esta variable V2. ¿Verdad? Esta variable V2 no me sirve. A lo sumo en esta ecuación podría tener otro estado. Bueno, y aquí tengo los dos estados. A lo sumo podría tener la entrada de mi sistema. Entonces lo que debo ver es cómo puedo relacionar V2 con la entrada de mi sistema. Entonces, aquí juega un papel muy importante la relación de transformación. Entonces, recordemos, ¿qué nos decía la relación de transformación? Lo que nos decía era que V1 entre V2 sería igual a entre 1. Y esto era igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces yo podría decir que V2, ¿verdad? Esta es la relación 3. Yo podría decir que V2 es igual a ¿qué? V2 sería igual a V1 entre A. V2 sería igual a V1 entre A. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, tendría esta otra variable V1. Pero yo podría tratar de trabajar con esta ecuación de aquí para dejar V1 en términos de Vin. Entonces, esto de aquí lo voy a llamar 4 y voy a trabajar con esta ecuación de aquí. Entonces yo tengo que V1 de la ecuación 1, yo tengo que V1 es igual a Vin menos R1 por I1. Yo tengo eso de ahí. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que esta señal de aquí no debo tener la corriente I1. Pero yo también puedo jugar con la relación de transformación, porque yo sé que I2 es igual a IL, e IL es un estado de mi sistema. Entonces, esta relación de aquí yo podría llamarla 5. Pero yo sé que I1 de la relación de transformación I1 es igual a ¿qué? Es igual a I2 entre A. Ese es I1. I2 entre A, pero ¿qué es igual a I2? I2 es igual a IL entre A. Y esa sería la ecuación 6. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría sustituir 6
en 5 y luego podría sustituir ese resultado en 4 y luego ese resultado lo podría sustituir en 3, ¿verdad? Iría devolviéndome hacia atrás. Entonces eso es lo que vamos a hacer. V1 sería igual a Vin menos R1 por IL entre A. Y a ese resultado lo voy a llamar 7. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar 7 y lo voy a sustituir en 4. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que V2 es igual a V1, que es esto de aquí, entre A. Entonces me quedaría Vin entre A menos R1 por IL entre A cuadrado. Eso sería V2. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir este resultado, que voy a llamar 8, en la ecuación 3. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer ahora es despejar el estado derivado. Y entonces vean que aquí ya tendría la primera ecuación de estados. Entonces, la primera ecuación de estados está en función de ¿quién? De la entrada, de la corriente en el inductor, que es un estado, y de la tensión en el capacitor, que es un estado. Entonces, esta ecuación como tal ya está correcta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar cuál es el otro estado derivado. Entonces, nosotros tendríamos que averiguar cuánto vale ese punto. Pero si recordamos por aquí, entonces nosotros tenemos que la corriente en el capacitor, que es igual a C por Vs punto, es igual a ¿qué? Es igual a la corriente en el inductor. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces de aquí yo podría esperar que Vs punto es igual a IL entre C. Entonces ya yo tengo cuáles son las ecuaciones de estado de mi sistema. ¿Qué es lo que me falta encontrar? Lo que me falta encontrar es cuál es la salida de mi sistema. Pero ya yo sé que Y de t es igual a Vs de t. Entonces ya yo tengo la salida de mi sistema en términos de ¿qué? De un estado.
y por lo tanto esa ecuación ya está lista. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería reescribir el modelo en forma matricial. Entonces, recordemos que el vector de estados lo habíamos definido en este orden. Primero la corriente y luego la tensión. Entonces, tendríamos que y L punto sería igual a menos esta expresión de aquí, eso multiplicado por 1 entre L menos el siguiente estado, que sería 1 entre L, y luego tendríamos que considerar la dependencia de la entrada. Entonces aquí tendríamos que la entrada multiplicada por 1 entre A por L. Y entonces ya ahí tendríamos definida la primera ecuación de estados. ¿Cuál es el siguiente paso? Definir la segunda ecuación de estados. Pero esta es todavía más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos que US punto es IL entre C. Entonces básicamente este primer elemento sería 1 entre C. Este sería 0. Y esa ecuación de estados no depende de la entrada. Por lo tanto aquí también tendríamos un 0. Y finalmente la salida recordemos que era la tensión en el capacitor. Entonces tendríamos 0